Después de 1000 años sin subir nada, por fin regreso con una historia cortita pero muy bonita del manga Baby Love Sitter, de los capítulos 1 y 2. He dividido este manga en 2 partes, siendo esta la primera y sin más que decir, disfruta el resumen. Akira es un chico de 19 años que trabaja como acompañante íntimo para hombres bajo una agencia, por lo que los trabajos que se conseguían eran a través de esta, por lo cual un día Akira recibe una llamada de último minuto de su jefe para que fuera de inmediato a una cita urgente. Él aceptó pues ese era dinero extra, sin embargo el que le mandó la dirección se la dio mal y el chico llegó a su cita muy contento a unos departamentos de lujo en donde lo recibió un hombre joven y muy apuesto según Akira, por lo que pensó que haría que ese cliente fuera uno habitual. Después se presentó con él y le dijo que su nombre era Akira, que tenía 19 años y que estaba encantado de conocerlo. El hombre le dijo que era genial que mandaran esta vez a un chico muy joven y alegre, y así sin más, Akira lo empezó a besar muy apasionadamente, para después empujarlo al sillón y entre besos le preguntó que si usaba muy seguido el servicio de su agencia, por lo que el señor le dijo que sí, que últimamente lo hacía todos los días. Esto emocionó mucho a Akira y le dijo que si quería, él podría hacer su cita recurrente. Y con eso, el hombre se dio cuenta de que esto era una especie de confusión, pues le dijo que no era para él el servicio, sino para Towa. Akira en medio de los besos no escuchó bien y pensó que le había dicho que se llamaba Towa, así que lo llamó por su supuesto nombre y comenzó a besarlo más apasionadamente. Pero en eso, él le dijo que ese no era su nombre, sino que ese era el nombre de su pequeño. Cuando Akira volteó a ver en dirección a la tele, se encontró con un bebé que estaba viendo todo el show. Akira se sorprendió mucho por lo que le dijo el papá del bebé y le explicó que a él lo habían mandado a llamar de esa dirección un tal Suzuki. Con esto, Mimori, el papá del niño, le dijo que ese era su vecino de al lado, y en eso, mientras aún estaban en el sillón en una pose un poco comprometedora, llegó un chico para cuidar del bebé Towa, pero como vio esas escenas, solo preguntó quién era y el papá del bebé, para no meter en problemas a Akira, le dijo que era su familiar y que hoy no necesitaba el servicio de niñero, pues lo cuidarían ellos, pero que se le había olvidado cancelar. El chico se fue muy confundido, pero no dijo nada más, y Akira estaba aún más confundido y se quedó con el pequeño Towa mientras Mimori se hacía cargo del niñero. Así que cuando regresó, le preguntó si podría cuidar de su hijito, pues él debía ir a trabajar y ya se había quedado sin nadie que cuidara de su pequeño. Akira le dijo que no, pues ese no era su trabajo, y también le pidió que tuviera más cuidado con quien dejaba entrar a su casa por su bebé, pues prácticamente era un desconocido. Sin embargo, Mimori le dijo que confiaba en él porque se veía que era buena persona, y como el bebé se quedó jugando con Akira en ese rato, que al parecer al pequeño Towa le agradaba ese chico. Akira sin muchas ganas aceptó, pues no quería meter en problemas al sexy señor en su trabajo, ya que era su culpa por haber entrado hacia su hogar. Así que pasó todo el día cuidando del bebé, con quien se empezaba a llevar bien, pues le parecía que era un bebé muy inteligente y autosuficiente para su edad, pues Towa le decía lo que quería y lo que ocupaba para que Akira lo hiciera, y así no lloró ni una sola vez. Además de que Towa era muy dulce con Akira. Ese día, Mimori llegó inusualmente tarde del trabajo, pues ya era de noche, y además no llegó solo, sino con una chica cariñosa, quien empezó a ponerse muy cómoda tan pronto Akira abrió la puerta, y sin importarle, le dijo a Mimori que tenía que empezar en ese instante o si no se haría más tarde. Akira sabía a lo que se refería la chica, por lo que regañó a Mimori por llevar a ese tipo de personas a su departamento cuando tiene un hijito que cuidar y proteger. Mimori, quien parecía no entender que había llevado una acompañante nocturna, le dijo que él solo la había llevado porque cuando iba camino a casa, ella le pidió ayuda, y pues él, al ser demasiado amable, no pudo negarse. Sin embargo, mientras estaba hablando con Akira, la chica se sentó en el sillón y empezó a fumar, por lo que Akira se molestó y le pidió que no lo hiciera ahí, pues había un bebé al que le hacía daño ese aroma. Pero aún así la chica se molestó y le dijo que ella haría lo que quisiera, y en eso Towa, como pudo, se acercó a esa chica y estaba a punto de sujetar con sus manitas su brazo, pero ella se dio cuenta y antes de que la tocara, de un manotazo lo tiró al suelo. Akira salió corriendo para ver cómo estaba Towa, y Mimori, al ver que le había hecho eso a su bebé, tomó a aquella chica del brazo y bruscamente la sacó de su departamento. Después se disculpó con Akira y con Towa porque tuvieron que ver eso. También le pidió que esperara un momento
departamento en la sala en lo que iba a acostar al bebé, y mientras se fue, Akira vio que todo el departamento estaba lleno de cosas para bebés, además de muchos libros sobre cómo educar a los bebés, primeros cuidados y demás, por lo que se dio cuenta de que Mimori era una persona que amaba mucho a su hijito y se preocupaba por él, y que no era una mala persona, solamente era un hombre bastante amable y muy confiado, por lo que los demás aprovechaban de eso, por lo que empezó a sentirse un poco molesto por eso también. Cuando regresó Mimori, le pagó a Akira por haber cuidado a Towa ese día. El chico no quería aceptar el dinero porque cuidó a Towa como disculpa por lo de la mañana, pero Mimori le dijo que estaba bien, y cuando Akira ya no sabía cómo rechazar ese dinero, le llamaron de su agencia, pues el cliente se quejó porque nunca llegó su acompañante, así que lo despidieron, y como Akira vivía en los departamentos de la agencia, pues ya tampoco tenía un lugar al cual regresar, por lo que Mimori, al ver al chico en aprietos, le ofreció que se quedara en su departamento esa noche, pues además ya era muy tarde. Akira se molestó mucho con Mimori, pues pensó que no había escuchado lo que le había dicho sobre llevar acompañantes a su casa, pues ahí había un bebé al que debían proteger, pero Mimori dijo que él era muy bueno con Towa y que era una buena persona. Así que para darle una lección, Akira pensó en asustar un poco al sexy papá, así que sacó sus materiales del trabajo y se abalanzó sobre Mimori. Él muy sorprendido le preguntó qué iba a hacer con eso, y el chico contestó que le iba a mostrar el por qué no debería confiar en cualquiera, y sin más comenzó a besarlo de una manera muy provocativa, pero no esperaba que Mimori lo abrazara por la cintura y lo acercara más a su cuerpo. Esto sorprendió a Akira y le dijo que lo golpeara por haberlo besado sin su permiso, pero el señor le dijo que no podía hacer eso y solo le dio unas palmaditas en la cabeza, por lo que Akira le dijo que era muy amable y por eso las personas aprovechaban de él, y que solo había hecho eso para darle una lección. Estas palabras molestaron a Mimori y le dijo que al contrario, que el chico era el amable y que ahora él le iba a dar una lección de por qué no debería meterse en la casa de un hombre extraño, y así sin más empezó a besarlo, lamerlo y tocarlo por todo el cuerpo, diciéndole de vez en cuando con una voz muy dulce que era un chico muy lindo. Esto sorprendió a Akira, quien le dijo que porque hacía eso si a él le gustaban las mujeres, y prueba de ello era que tenía un bebé. Mimori solo dijo que no pensaba en que le gustaban los hombres, pero Akira era muy lindo y no podía parar con él, y después de darle muchos besos muy apasionados y de sentir todo su cuerpo, se detuvo, pues sintió que ella se estaba pasando de la raya, por lo que le dio a Akira sus más sinceras disculpas, pero cuando lo volteó a ver, notó que Akira ya estaba muy, pero muy emocionado, pues al parecer le había agradado todo esto que Mimori le había dicho y hecho, por lo que le pidió que no se detuviera. Después de los momentos de pasión, Mimori le dijo que se llamaba Masaki Mimori y que lo llamara mejor por su nombre. A la mañana siguiente, Akira estaba súper arrepentido de todas las cosas que había hecho con Masaki la noche anterior. Estaba tan avergonzado que no sabía cómo lo iba a ver a la cara nuevamente. Pero Masaki entró a su habitación, le dio los buenos días, le preguntó cómo se sentía y después, como si nada, le puso a su hijito en los brazos de Akira y le preguntó si lo podía cuidar, pues ya se le estaba haciendo tarde para ir a trabajar. Esto sorprendió al chico y dijo que tenía que hablar de lo que había sucedido antes, pero Masaki muy amablemente le dijo que todo estaba bien entre ellos y que al contrario le ofreció quedarse a vivir con ellos y que fuera el niñero de planta de Towa, pues necesitaba con urgencia a alguien que cuidara de él y que además fuera buena persona como Akira. El chico lo pensó mucho, pero al final accedió y así se convirtió en el nuevo niñero de Towa. Así comenzó su nuevo trabajo de niñero de Towa, aunque pensó que como su jefe trabajaba todo el día fuera de casa, él podría hacer algunas cosas más en la casa. Sin embargo, Masaki no se lo permitía, ya que él hacía todo, desde una deliciosa comida hasta la limpieza de todo el departamento, por lo que su único deber era cuidar de Towa. Akira con esto se empezaba a sentir un poco mal, pues pensaba que era una carga extra para alguien que ya estaba demasiado ocupado con su trabajo, pero por pena no encontraba las palabras adecuadas para preguntarle a Masaki qué era lo que sucedía, y poco a poco llegó a pensar que su jefe no quería que hiciera nada para que no se metiera en ningún asunto relacionado a su familia y a su forma de vivir, porque después de todo eran extraños. Akira estuvo pensando este tipo de cosas durante muchos días, pero necesitaba alguien con quien hablar, así que cuando un amigo suyo de su anterior trabajo le llamó y le pidió que se vieran
en un café, y así se llevó a Towa con él. Cuando se reunió con su amigo, le contó todo y este lo felicitó por haber encontrado un sugar daddy tan bueno, joven y sexy. Pero Akira se sentía triste, pues no sabía si realmente hacía algo así como su novio, pues de que lo trataba muy bien y le compraba muchas cosas que necesitaba y quería, no habían dejado en claro que eran lo que eran, y menos después de aquella noche de pasión desenfrenada que habían pasado, por lo que su amigo le aconsejó que al menos le pagara con cuerpo Matic todos los días para que nunca lo dejara. Esto se lo había dicho en forma de broma, pero Akira se lo tomó muy en serio y dijo que esa sería su misión, que iba a intentar seducir a Masaki para así ayudarle un poco a liberar el estrés del trabajo y de la vida cotidiana. Su amigo se sorprendió por eso, pero también se alegró de que al menos haya encontrado un buen hombre que cuidara de él. Esa noche, después de la cena, Akira se fue a acostar a Towa mientras que Masaki limpiaba. Después, cuando regresó, le preguntó si quería beber con él. Esto sorprendió a Masaki, pero le dijo que sí. Además, también le dijo que estar así se sentía como si fueran una pareja, y eso le agradaba. A lo cual, Akira respondió que sí querían hacer otras cosas que las parejas hacían, cosas cochinopuercosas. Y de pronto, el joven ahí empezó a arruinar todo, porque le dijo sinceramente que se sentía muy agradecido con él por todo lo que había hecho por él, y por eso lo quería hacer sentir muy bien, ya que sus clientes siempre pedían más. Masaki estaba muy feliz hasta que escuchó la palabra clientes, por lo que se molestó mucho y empujó al chico. Después le dijo muy enojado que él no era ningún cliente, por lo que no debería de acostarse con él, si eso era lo que sentía. Akira con esto se entristeció, pero le dijo que entonces se iría de ahí, y cuando estuvo a punto de irse, Masaki lo agarró por el brazo y le preguntó por qué se iba, y en ese momento Akari fue muy honesto y dijo que si él seguía ahí, entonces Masaki seguiría esforzándose de más y que haría todas las cosas él solo sin aceptar ayuda, y que él no podía seguir así porque se sentía como una carga para alguien que ya tenía sus propios problemas. Masaki escuchó a Akira pacientemente y cuando terminó, limpió sus lágrimas y se disculpó con él por no haber sido sincero con él tampoco, y le explicó que él hacía todo eso porque pensó que de esa forma Akira se quedaría a vivir con ellos durante mucho tiempo, porque eso era lo que él deseaba, pero que nunca había imaginado que esa forma de actuar lo hubiera lastimado. Sus palabras sorprendieron mucho a Akira, quien le preguntó que por qué lo había elegido a él, y Masaki respondió que porque le agradaba a Towa, y eso no era nada fácil de lograr, y que además era una persona muy buena. Después de esto, Akira le pidió que encantado se quedaría ahí con ellos, pero con la condición de que dividieran los deberes del hogar, pues él quería ayudarlo en todo lo que pudiera, a lo cual Masaki aceptó, y después hicieron el delicioso durante toda la noche, pero ahora como pareja, y eso fue muy diferente a la otra noche, pues ahora de verdad se trataban con cuidado. A la mañana siguiente, Akira se despertó antes que todos y preparó un delicioso desayuno, lo cual dejó muy feliz y sorprendido a Masaki. El momento no podía ser más perfecto hasta que Towa intentó decir su primera palabra, y la cual fue Akira. Masaki se emocionó y dijo que esperaba que su vida siguiera así durante mucho tiempo más. Cuando el chico escuchó esas palabras, él sintió en su corazón que también deseaba quedarse con Masaki y Towa por siempre. Y aquí dejo la primera parte de este manga cortito pero lleno de romance y amor. En esta semana subiré la parte 2 y la última de esta historia, así que no se la pierdan. Y mil gracias a todos por ver este resumen.